Hola, ¿cómo están? Soy Sujei Solís, directora de Color Academy, y hoy vamos a platicar sobre cómo hacer la cobertura de cana perfecta. Para esto vamos a hablar de los oxidantes, de la coloración de tinte permanente y los tintes con y sin amoníaco. Entonces, para lograr una cobertura de cana perfecta y que el color me quede perfecto de crecimiento a punta y que sea el tono que mi cliente pidió, para esto tengo que hacer un buen diagnóstico. ¿Y cómo hago un buen diagnóstico? Primero tengo que ver la altura de tono natural de mi cliente, es decir, si su cabello virgen está en altura 3 o 4 o 5. Segundo punto, ver el deseo de mi cliente, qué color quiere. El tercer punto es qué color trae de medios a puntas, porque yo le voy a hacer retoque de raíz o de crecimiento. Y el cuarto punto es qué porcentaje de cana tiene. Ya teniendo estos cuatro aspectos, obviamente también es importante saber qué textura trae el cabello, si resiste o no, pero el tema de resistencia y porosidad se nota más cuando vamos a hacer una decoloración o un proceso químico fuerte. En este caso, como estamos hablando únicamente de color y cobertura de cana, entonces estos cuatro son importantes. Altura de tono natural, altura de tono de medios a puntas, qué color quiere mi cliente y qué porcentaje de cana tiene. Con estos cuatro aspectos, yo voy a utilizar el deseo de mi cliente con el oxidante correcto. Por ejemplo, vamos a recordar, porque por ahí he pasado más reel, en donde, o short, en donde hablo de cómo funcionan los oxidantes, pero obviamente los vamos a retomar. Normalmente las casas comerciales tienen 4 oxidantes: 10 volúmenes, 20 volúmenes, 30 volúmenes y 40 volúmenes. Cuando hablamos de 10 volúmenes es depósito de color. 20 volúmenes me aclara un tono, el cabello natural. 30 volúmenes me aclara 2 tonos y 40 volúmenes me aclara 3 tonos en cabellos de medianos a gruesos, cabello natural. Porque tinte no aclara tinte. Entonces los oxidantes no aplican cuando ya hay tinte. Aplican únicamente en donde el cabello es virgen o vamos a hacer primera aplicación, por supuesto. Entonces retomo: 10 volúmenes depósito de color, 20 volúmenes aclara un tono, 30 volúmenes aclara 2 tonos y 40 volúmenes aclara 3 tonos. Esto es en cabellos medianos a gruesos. Si el cabello es fino, me aclara un tono más. Esto es respecto a los oxidantes. Abriendo paréntesis, las casas comerciales también tienen 5 volúmenes y 3 volúmenes. Esos son depósitos. Estamos hablando de los 4 clásicos que tienen las casas de tintes normales, profesionales. Ahora bien, ya sabiendo esto, vamos a hablar de los tintes naturales. Sabemos que lo único que cubre cana son los tintes naturales. Esto es del 1 al 10. Generalmente las cartas de color, voy a poner aquí un ejemplo, las cartas de color, independientemente de qué marca sea, tienen una gama muy extensa de colores, pero generalmente la primer parte están los tintes naturales, en donde hablamos del 1 al 10. Esto se refiere a qué tan claro es el cabello o qué tan oscuro es el cabello. Aquí no estoy hablando de qué color es el cabello, qué tan claro es o qué tan oscuro es. Si hablamos del tinte 1, es negro. El 2 es Bruno, en otras casas se llama, a ver, se me fue la palabra, pero bueno, Bruno, en otras casas no existe el 2. En otras casas se llama moreno. El 3 es un castaño oscuro, el 4 castaño medio, el 5 castaño claro, el 6 rubio oscuro, 7 rubio medio, 8 rubio claro, 9 rubio extra claro y 10 rubio platino. El 5, que es el castaño claro, es el más claro de todos los oscuros. Y el 6 es el más oscuro de todos los rubios. Aquí estamos hablando de alturas de tono. Y del 1 al 10, voy a mostrar aquí. Esos son los números sin reflejo. Cuando hablo sin reflejo, hablo de sin color. Por ejemplo, yo utilizo el 8.4, se los voy a mostrar en la carta. Aquí está, el 8.4.
aquí, 8.4. Como pueden ver, es un rubio claro cobrizo, pero ya hablaremos en otro directo, hablaremos de los reflejos. Ahora vamos a hablar puntualmente de la cobertura de cana. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo el 8.4, aquí ya estoy hablando de un color, pero para la cobertura de cana yo no puedo usar solo el 8.4. Esto me da color, pero a la cana no le hace nada. Yo necesito, si en caso yo tuviera cana, necesitaría cubrir mi cana. Y para cubrir la cana, lo único que cubre cana son los tintes naturales del 1 al 10, que varias casas comerciales no solo tienen una familia, tienen 2, 3 o hasta 4 familias de naturales, pero hoy hablaremos de una familia, del 1 al 10. Los únicos que cubren cana son los tintes naturales. Entonces, si mi cliente quiere, por ejemplo, un tinte en altura 6, que es este, y el cabello virgen de mi clienta está en altura 4, yo tengo que pasar de un 4 a un 6, yo tengo que identificar, por supuesto, el color natural de mi cliente. Ya dijimos que es un 4. Hagan de caso 2 centímetros de crecimiento en altura 4, pero el deseo es un 6 y de medios a puntas está en un 7 oxidado porque ya está naranjoso de oxidación. Entonces, ¿qué voy a trabajar? El 6, porque ese es el deseo de mi cliente, más el oxidante que me aclara los tonos que tengo que aclarar. Es decir, si está en un 4 y yo quiero un 6, 4, 5, 6, son 2 tonos. ¿Se recuerdan cuál es el oxidante que aclara 2 tonos? 30 volúmenes en cabello mediano a grueso. Entonces yo voy a utilizar el 6 con 30 volúmenes y voy a aplicarlo solo en la parte de cabello natural que hay cana. Lo dejo el tiempo de pose que marca la marca que yo utilizo, que en mi caso es 35 minutos. Entonces, a los 20 minutos de haber aplicado el retoque de crecimiento, voy a aplicar el 6 nuevamente, la otra mitad del tubo, pero con 10 volúmenes en fórmula 1 más 2, ya no en fórmula 1 más 1,5, que esa es la marca que yo utilizo, su fórmula es 1 más 1,5 por 35 minutos. Entonces, esta fórmula la voy a hacer en crecimiento, pero de medios a puntas voy a hacer el mismo tono de SEO, que es el 6, en fórmula 1 más 2 con 10 volúmenes. Y esto lo voy a aplicar de medios a puntas donde ya estaba oxidado el cabello y lo voy a dejar por 15 minutos. Luego lo lavo y eso hace que yo tenga un tono perfecto de crecimiento a punta en altura 6 y con mi cana cubierta. Ok, ahora bien, ¿qué sucede si lo que quiere mi clienta es un tono rojizo, cenizo o cobrizo? Voy a poner mi ejemplo. Yo utilizo, como repito, el 8.4. Ya se me perdió donde lo tenía aquí. 8.4, ese es mi color. Pero si yo tengo cana, yo quiero mi color, pero también quiero cubrir mi cana. Yo en mi fórmula utilizo el 8.4 con 40 volúmenes en crecimiento y el 8.4 con 10 volúmenes de medios a puntas. Actualmente yo no tengo cana, pero si yo tuviera cana, ¿qué debo de hacer? Debo de utilizar, digamos que yo voy a usar un tubo de tinte entero en mi cabello, por poner un ejemplo. Yo voy a usar la mitad del tubo con 40 volúmenes en crecimiento y la otra mitad con 10 volúmenes de medios a puntas. Pero como ahora tengo cana, que es el tema de hoy, voy a utilizar un cuarto de tubo del deseo mío, que sería el 8.4, con un cuarto de tubo del tinte natural en la misma altura. Cuando digo misma altura, me refiero a la misma altura de tono que estoy utilizando, es decir, un 8. Entonces, voy a utilizar la mitad del 8.4 o un cuarto, perdón, del 8 gramos, voy a decir 20 gramos del 8.4 con 20 gramos del 8 natural, porque ese es el que cubre cana, con el oxidante que me aclara los tonos que necesito. En este caso, yo necesito aclarar 3 tonos, por eso utilizo 40 volúmenes. Entonces voy a utilizar 20 gramos del 8.4, porque ese es mi deseo, más 20 gramos del 8 natural,
porque eso es lo que me cubre cana. Mezclo bien tinte con tinte con 45 gramos, serían de 20, 30, 40, 60 gramos de 40 volúmenes, porque ese es el que me aclara 3 tonos para que me dé este tono sin decolorar. Esto lo voy a aplicar únicamente en el crecimiento. Voy a dejar el tiempo de pose de 35 minutos porque esa es la marca que yo uso. A los 20 minutos de haber aplicado el crecimiento, voy a utilizar únicamente el 8.4 sin el natural porque aquí no hay cana. La cana solo me creció en crecimiento. Voy a aplicar el 8.4 con 10 volúmenes en fórmula 1 más 2. La aplico de medios a puntas, lo dejo 15 minutos, más los 20 que ya llevaba aplicado antes aquí, me va a dar un total de 35 minutos en crecimiento y 15 minutos de medios a puntas. Lavo y con esto me va a quedar un tono perfecto de crecimiento a punta, mi cana totalmente cubierta y sin barras oscuras, porque a veces nos producen barras cuando utilizamos 20 volúmenes para todo. No es así. Entonces aquí hay dos temas importantes. Saber utilizar los oxidantes correctos, obviamente saber hacer el buen diagnóstico y saber utilizar los tintes naturales para la cobertura de cana. No es regla cubrir cana con 20 volúmenes. No es cierto, eso no existe. ¿Por qué no existe? Si nosotros nosotros estilistas o coloristas, nos tomáramos el tiempo de leer la parte de atrás de las gamas de tintes, podríamos entender que ahí especifica que lo único que cubre cana son los tintes naturales. No hay un oxidante que cubra cana. Los oxidantes fueron creados para aclarar el cabello natural, los tintes naturales para cubrir cana y los demás colores para darle el deseo de los clientes en caso quieran un color adicional. Entonces, para cerrar este tema, ¿qué sucedería si yo utilizo el 8.4 con 20 volúmenes y 8 natural? ¿Qué pasaría en mi cabello? La cana, mi cabello está en 5, cabello virgen en altura 5, por poner un ejemplo. El deseo es un 8 y la cana, el deseo es un 8 y la cana está como en 12, porque no es un 10. Un 10 es un rubio platino. La cana no tiene color, entonces está, digamos, en altura 12 porque está blanca, está platinada, transparente. Entonces, yo voy a utilizar el 8.4 porque ese es mi deseo, más el 8 natural porque ese es el que me cubre cana. Esta cana que está en altura 12 la voy a bajar a un 8 porque estoy cubriéndolo con el tinte natural. Pero el cabello que está en 5, si yo lo trabajo con 20 volúmenes, ¿a dónde va a llegar? Si 20 volúmenes me aclara un tono, me va a llegar a 6. Entonces, va a parecer que no cubrió cana, porque el oscuro me va a quedar en 6 y la cana me va a quedar en 8. Y si lo hago con 30, me sube un tono más, me queda en 7. El fondo me va a quedar en 7 y la cana me va a quedar en 8. Nosotros los estilistas nunca notamos que no aclaramos el fondo. Lo que nosotros decimos es, ay, esta marca no cubre cana. Y no es que la marca no cubra cana, es que yo estilista estoy usando 20 volúmenes para todo. Como podemos ver, si uso 20 volúmenes me queda el cabello en 6, si uso 30 me queda en 7, pero yo necesito que me queden 8. ¿Cuál es el oxidante que me aclara 2 tonos? 40 volúmenes. Ahí me hace el match y me queda una cobertura perfecta. Repito, la cobertura la logramos con el 8 natural, pero el 40 volúmenes en este caso hago que me aclare los 3 tonos que necesito para que me haga el match perfecto. Suscríbete para aprender más. Deja comentarios si quieres que lea tus comentarios. Si quieres aprender más, pide información. Estamos dando academias en línea para otras partes del mundo y academia presencial para Guatemala. Así que si quieres aprender más, esto yo siempre digo, necesita que les dé sentido la información. Hemos aprendido en toda Latinoamérica, hemos aprendido la coloración como regla.
todo se hace con 20 volúmenes y si hay cana, definitivamente 20 volúmenes y no es cierto. Cada casa comercial tiene 4 oxidantes y tengo que entender para qué sirven los 4 oxidantes, tengo que entender para qué me sirven los tonos naturales y tengo que entender que yo debo de hacer un buen diagnóstico para lograr un tono perfecto de crecimiento a puntas. Eso es lo que el colorista tiene que hacer en el salón de belleza. Si nosotros hacemos tonos perfectos, vamos a incrementar los servicios, vamos a incrementar los ingresos porque vamos a cobrar más, porque mi salón deja un tono perfecto de crecimiento a punta comparado con más personas que no se forman. Hay que estarnos formando frecuentemente para entender estas partes que son colorimetría básica, pero que no nos lo enseñaron. No digo todos, ojalá y sí, pero muchas personas han tenido la misma suerte que tuve yo, que aprendí muy general y no con las personas adecuadas. Así que esta es mi misión, que todos los coloristas levantemos el nivel, que sepamos usar los oxidantes de la manera correcta para lograr tonos como este sin decolorar. Mi cabello natural, acabo de hacérmelo, no tengo crecimiento en este momento, estaría haciendo, pero por ahí tengo Reel en mi canal, búsquenlo o pídanmelo, yo les mando el link para que vean cómo es mi cabello el antes con el crecimiento y el después. Esto se logra sin decolorar. Yo no me he decolorado el cabello y mi cabello es oscuro. Soy de Guatemala, mi cabello es mediano a grueso, latino, así que podemos trabajar colores sin decolorar. Tinte no aclara tinte, pero vamos a seguir aprendiendo en este canal, así que suscríbete para tener más información, para estar viendo y compartir este video para que más estilistas sigamos aprendiendo. Les dejo un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.